Ahí está, listo, perdón. Vamos a empezar con este tema que es la materia activa. Un campo muy interesante, no puedo decir emergente, porque ya se han estudiado estos sistemas desde hace tiempo considerable, pero por las múltiples aplicaciones potenciales, pues continúa el interés en todos estos sistemas. Como podemos ver, en todas estas imágenes aparecen eh, pues distintos agentes que tienen movimiento propio. Pueden ser animales, como vemos el rebaño, el cardumen de peces, las aves volando. Podemos tener también sistemas microscópicos como las bacterias que vemos aquí. Y podemos tener también partículas inertes, inanimadas, ¿no? Abajo al centro vemos partículas coloidales, arriba a la izquierda también vemos esta partícula que ha sido sintetizada de tal manera que tenga esta autopropulsión. ¿Qué tienen en común todos estos sistemas? Bueno, pues que están, dice la definición esta que encontramos aquí, que no me gusta tanto, pero creo que nos sirve para comenzar. Está compuesta de diversos agentes activos, es decir, estos elementos que tienen movimiento propio. Al moverse consumen energía. No me gusta tanto como dice aquí, que debido al consumo de energía están fuera del equilibrio. Más bien, y dice nada más equilibrio térmico. Yo creo que sería más apropiado decir que al moverse, mientras consumen energía del ambiente o de alguna fuente de energía interna, como en el caso de los animales, los organismos vivos, mientras se mueven, eh, pareciera que evolucionan hacia un estado de equilibrio, pero no lo vemos llegar. Son sistemas que permanecen fuera del equilibrio termodinámico. ¿A qué me refiero? Eh, En general, siempre que tenemos un proceso en la naturaleza es porque hay un desequilibrio en alguna propiedad. Por ejemplo, cuando tenemos un desequilibrio térmico, pues tenemos una transferencia de calor. Cuando tenemos un desequilibrio en la concentración de alguna sustancia, pues tenemos la migración de moléculas de esa sustancia de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Eh, y así podríamos pensar en otros sistemas que al estar fuera del equilibrio o al sacarlos del equilibrio, al someterlos, se dice, al someterlos a un gradiente de temperatura, de concentración, de potencial químico, entre otros, entre otras propiedades, al someterlos a un gradiente, evolucionan de tal manera que tratan de alcanzar el equilibrio. Sin embargo, en el caso de la materia activa, pues no parece que, eh, que avancen hacia el equilibrio. La parvada de aves no se ve que constantemente está sufriendo estas fluctuaciones y no se ve que vaya evolucionando hacia un estado de equilibrio. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las bacterias que tenemos aquí a la izquierda. Se ve que se dan también estas fluctuaciones en la concentración, en la densidad de población, podríamos decir. Y además estas fuerzas a las que están sometidos estos agentes pueden ser también impuestas por la interacción entre ellos o por un campo externo, como es el caso de la cerca y la puerta por la cual están pasando las ovejas. Pues bien, eh, tenemos muchos sistemas, como ya dijimos, pero también muchas preguntas de interés en este campo. Por ejemplo, el comportamiento colectivo de animales, ya lo vimos, y estas aparentes transiciones entre el estado de orden y de desorden. Pero también esto está muy relacionado con la comprensión de la difusión colectiva de partículas autopropulsadas.
No es lo mismo entender cómo es que una sola la autopropulsión, bueno, pues le proporciona cierto coeficiente de difusión, pero cuando tenemos un conjunto de partículas con las mismas características, pues tal vez las interacciones entre ellas hacen que terminen todas moviéndose en aparente orden, ¿no? Coordinan sus movimientos de manera que pueden entrar en una marcha ordenada. También otro campo de estudio son los mecanismos de locomoción propios de cada tipo de partículas, como veremos más adelante, y luego se extiende esto hacia, les decía yo, aplicaciones con las que nos gusta soñar, ¿no? Nanobots o partículas portadoras de algún componente. Se piensa, por ejemplo, en alguna partícula que sea capaz de sujetar otra partícula más pequeña, un virus, por ejemplo, lo agarra y va y lo deposita en otro lado o lo encapsula y luego para que el cuerpo la elimine con el virus adentro, etcétera. El límite es la imaginación y frecuentemente parecen temas de ciencia ficción. Sin embargo, son temas de ciencia actual. Muchos de estos sistemas parecen comportarse como un fluido, ¿no? Si pensamos otra vez, en un cardumen, en un rebaño visto en una vista aérea, pues pareciera tener este comportamiento fluido. Y cuando uno dice fluido, pues uno piensa en este tipo en estos sistemas que estamos viendo en las imágenes. Sin embargo, sabemos que hay otros fluidos que, si bien es cierto, no podemos dejar de llamarles fluidos porque ciertamente todos, absolutamente todos los que estamos viendo en la imagen tienen la capacidad de fluir, pues también no es precisamente lo que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en fluidos, ¿no? Pues bien, esto nos lleva a que necesitamos una definición más amplia, tal vez, del concepto de fluido, y es por eso que también desde hace ya un tiempo considerable se ha usado el concepto de fluido simple y fluido complejo. Nuevamente, con una búsqueda muy simple, nos lleva a encontrar definiciones como esta, que dice que los fluidos complejos son mezclas binarias, o sea que tienen dos fases coexistiendo. Y luego le puse en letra muy pequeña porque me pareció que nos distraía un poco. Ahí en esas letras pequeñas vienen ejemplos de distintos fluidos complejos, pero aquí lo importante es el comportamiento. Resulta que estos fluidos exhiben respuestas mecánicas inusuales cuando se les aplica un esfuerzo o una deformación. Esto es importante debido a las restricciones geométricas que impone esta coexistencia de fases. Y bueno, aquí describe algunos de los comportamientos con los que nos podemos topar cuando tenemos este tipo de sistemas. ¿A qué nos referimos? Piensen en un fluido newtoniano, agua, piensen en agua. Y luego vamos a agregarle pequeñas partículas que son las que van a imponer estas restricciones geométricas de las que hablábamos. Y eso va a tener como resultado que cuando apliquemos un esfuerzo o una deformación, cuando hagamos fluir este sistema, pues las pelotitas, las partículas, van a interactuar entre ellas, se van a estorbar mutuamente y eso cambia definitivamente la respuesta mecánica de este fluido. Bueno, ejemplos, estos que puse en
letra chiquita, son los que conocemos como coloides, cristales líquidos, tensoactivos, soluciones poliméricas, entre muchos otros. No quiero detenerme en estos sistemas, podemos platicarlo después si ustedes me lo solicitan. Pero ahora quiero más bien extenderme un poco a esto que se conoce como el triángulo de la materia blanda. Ahora se usa más este concepto, más que fluidos complejos, se habla de materia blanda. Y en este triángulo podemos ver los extremos en los que nos vamos a mover, es decir, el ejemplo que yo puse hace rato, caniquitas, pequeñas pelotitas flotando en agua, por ejemplo, pues eso es lo que conocemos como coloides. Ahora, si estas partículas son alargadas, muy alargadas, entonces tenemos el otro límite que son los polímeros, ¿no? Son espaguetis moleculares que se pueden enredar, se pueden enrollar, se pueden extender y todo esto cambia las propiedades. Entre estos dos límites, pues tenemos toda una transición continua, ¿no? Partículas un poquito alargadas, vienen algunos ejemplos. El ADN es de hecho una molécula muy larga que se puede enroscar, se puede hacer bolas, también se puede ordenar, eh, por eso se puede cristalizar y por eso se conoce la estructura, gracias a la cristalización se conoce la estructura del ADN. Bien, y el otro extremo de este triángulo es cuando la interacción no es isotrópica, es decir, no es igual en todas direcciones, que son las moléculas que conocemos como surfactantes. Tienen un extremo polar y un extremo no polar. Esto hace que una parte de la molécula sea soluble en agua, por ejemplo, y otra no lo sea, o mejor dicho, sea soluble en grasas, por ejemplo, y pues esos son los detergentes, ¿no? Tenemos también, les decía yo, una infinidad de sistemas entre estos dos extremos, que sería, por ejemplo, si pensamos en polímeros, son moléculas muy alargadas, hay proteínas, aquí están, eh, pero también tenemos proteínas, por ejemplo, o polímeros, que una parte, un bloque, es, eh, es afín al agua y otro bloque puede ser afín a las grasas, entonces ya actúan como surfactantes, pero también por su geometría, por ser una molécula alargada, pues tienen características también de polímeros. Y por ahí en el centro están las proteínas, porque las proteínas son una maravilla de la naturaleza que se pueden comportar de todas estas maneras, ya sea porque diferentes aminoácidos son más o menos hidrosolubles o liposolubles, y entonces pueden tener este comportamiento surfactante. Es lo que pasa con la lecitina de soya, por ejemplo. Pero también bajo ciertas condiciones, no sé, variando el pH, pueden enroscarse y formar una partícula prácticamente esférica, y entonces tendrán comportamiento casi de un coloide prácticamente, o también en otras condiciones pueden estar extendidas y comportarse como un polímero. Muy bien, este es el triángulo de la materia blanda.